El siguiente ejercicio menciona lo siguiente, el siguiente enunciado. Un barco es arrastrado por dos lanchas. Si la resultante de las fuerzas ejercidas por las lanchas es de 5000 newtons dirigida a lo largo del barco, determina la tensión en cada una de las cuerdas utilizando ley del paralelogramo. Siguiente ejercicio vamos a resolverlo mediante la ley del paralelogramo. Entonces aquí está la situación, ahora sí es una situación física donde nos dan otro tipo de valores. Tenemos un barco que es arrastrado por dos lanchas, ahí lo tenemos, ¿sí? Pero me indican que la cuerda con respecto a la horizontal tiene 30 grados de la lancha 1 y 45 grados de la lancha 2, pero te indica que si yo reemplazara la fuerza que están actuando esas dos lanchas por una fuerza lo que es paralela al eje X, con este sentido, con 5000 newton, el barco iba a tener la misma trayectoria que si yo estuviera aplicando las dos lanchas. Entonces me están pidiendo cuál sería la tensión de cada una de las cuerdas de la lancha. Entonces lo que piden vendría siendo la tensión 1, lo voy a poner T1, identificamos qué es lo que piden, y la tensión 2, ¿sí? Por medio de la ley del paralelogramo vamos a dar solución y encontrar cuál sería la tensión en cada cuerda, o dicho de otra manera, qué fuerza va a generar cada una de las lanchas para que el barco se mueva con este sentido, con esa dirección, ¿sí? Muy bien, entonces lo primero es ver un paralelogramo. Si se fijan, yo observo este segmento que sí es un vector, pero este segmento no son vectores, no nos vayamos a confundir. Entonces, vamos a dibujar lo que es el paralelogramo, pero vectorialmente, ¿sí? Vamos a observar los vectores que están actuando en este punto, que le vamos a llamar este punto el punto A, ¿sí? Que están actuando ahí. Vamos a observar cómo están actuando esos vectores. Y los vectores son los siguientes. Estamos observando que este es el sistema vectorial, o el diagrama de cuerpo libre, también se le puede llamar. Entonces, observamos que tenemos un vector fuerza resultante, porque es lo que me dice el ejercicio. Me dice que vamos a tener una resultante con esa dirección y sentido, con esa magnitud de 5000 newton. Entonces, si observan, ya ahora sí estoy poniendo vectores. Estos segmentos no son vectores, es lo que físicamente está. Tenemos la cuerda, ¿sí? Pero este rojo sí lo estamos considerando como vector. Entonces, recuerden que si yo reemplazo esos vectores, ¿sí? Y por un vector resultante, si yo formo un paralelogramo, me tiene que dar el segmento que divide ese paralelogramo, me tiene que dar la fuerza resultante. Entonces, yo ya dibujé los vectores. ¿Qué tanta longitud necesito ponerlo? La longitud adecuada para poder formar un paralelogramo. Entonces, aquí pongo un segmento imaginario y pongo aquí otro segmento imaginario para poder yo tener mi paralelogramo, ¿sí? Para poder observar el paralelogramo. Entonces, tenemos el vector resultante, tenemos la tensión 2, que es lo que me piden, y la tensión 1, que es lo que me piden. Entonces, me lo piden que resuelva por el método del paralelogramo. Tengo esas dos fuerzas que están aplicándose y esa fuerza resultante. Entonces, tengo estos ángulos también. Formo mi paralelogramo. Ya observé el paralelogramo. Y si se fijan, hay que empezar a construir las características o observar las características de ese paralelogramo. Observamos, antes de seguir con el análisis, recuerden que es bien importante analizar las situaciones físicas. Aquí tengo un ángulo que se van a sumar estos ángulos, que sería 30 más 45, me va a dar 75 grados. Entonces aquí tengo 75 grados. Por lo tanto, aquí también tengo 75 grados. Tengo que observar, recuerden, antes de empezar a desarrollar este tipo de ejercicios y aplicar ley de seno, ley de coseno, tengo que desarrollar todo mi análisis. Entonces, aquí yo tengo 30 y 45. Aquí, que me dan 75. También la característica que en este ángulo de esta línea imaginaria, debe ser igual a este. De igual manera, el ángulo que está aquí debe ser igual a ese ángulo por característica. Entonces aquí yo tengo 75 grados.
Pero si se fijan, estos 30 grados los tengo aquí. Y eso es lo que tienen que empezar a observar, los ángulos. Tenemos aquí en esta materia, tenemos que identificar bien esos ángulos. Entonces aquí tengo 45, aquí voy a tener 45. ¿Por qué? Porque tengo un segmento recto que está dividiendo o está haciendo un ángulo con este segmento que es paralelo a este segmento imaginario. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Igual manera, este segmento está haciendo un ángulo con esta tensión, entonces es de 30 grados. Entonces, de igual manera, en esta esquina o en este ángulo también esta línea imaginaria y este vector me va a dar ese mismo ángulo. Entonces ya tenemos 75, 75 y tenemos que encontrar este ángulo. Recuerden que la suma o este ángulo más este ángulo me va a dar 180 grados. Entonces si tengo 75, aquí yo voy a tener 105 grados. Si sumo 30, 45 y 105 me dan 180 grados. Me voy con la característica, este ángulo también es igual a este ángulo, 105 grados. ¿Para qué? Para observar los ángulos que tengo, para poder tener herramientas o tener el análisis más desarrollado para poder resolver. ¿Qué es lo que voy a resolver? Tensión 1 y tensión 2. Les recuerdo que en los ejercicios de física o en este tipo de ejercicios son diferentes, ¿sí? Entonces aprendan a entender el concepto y a desarrollarlo, ¿sí? A analizarlo. Eso es lo más importante. Ya la expresión son sencillas. Ok, entonces tengo que ver dos triángulos y esos dos triángulos aquí los observo, uno o dos. Ustedes deciden con cuál trabajar, si sea con el 1 o con el 2. Es la misma. Con el 1 voy a encontrar tensión 1 y voy a encontrar tensión 2, que es esa parte imaginaria. Con el 2 voy a encontrar tensión 2 y voy a encontrar tensión 1. ¿Sí? Entonces con los 2 puedo encontrar los mismos valores. ¿Sí? Tenemos los mismos ángulos. Muy bien, vamos a desarrollar cualquiera. Vamos a seleccionar el triángulo 1. Podemos seleccionar triángulos en la misma, nada más el análisis. Y vamos a apoyarnos con leyes de senos y cosenos. Al seleccionar ese triángulo, el número 1, que aquí está, lo vamos a apoyar en ley de senos y cosenos. En la ley del paralelogramo, o utilizando esta ley, tenemos que apoyarnos en ley de senos y cosenos por el tipo de triángulo que formamos. Ya observamos dos, es lo mismo, los triángulos, el 1 o el 2, yo selecciono y voy a estudiar o voy a analizar ese triángulo. Lo veo como triángulo, aquí lo veí como vector para poder observar el diagrama, el paralelogramo. Pero ya que formé el paralelogramo, porque el paralelogramo tiene que ser con vectores, no tiene que ser con lo físico, con cuerdas, no, tienen que ser los vectores. Entonces, ya con esto yo veo triángulos y voy a solucionar. ¿Qué es lo que piden? El valor de este lado del triángulo y el valor de este lado del triángulo. ¿Qué me corresponde a la tensión 1? Y como es una línea imaginaria, esta longitud es igual a esto. Entonces, si yo encuentro el valor de este lado del triángulo, voy a encontrar tensión 2. Y por supuesto que tengo fuerza resultante. Cuando hablamos de fuerzas, ¿sí? O cuando hablamos de tensión, exactamente lo mismo. Únicamente tensión lo utilizan o es más utilizado cuando son cuerdas, cuando son cables, ¿sí? Pero es una fuerza, la tensión es una fuerza. Muy bien, aquí está la ley de senos y cosenos. ¿Qué datos tengo? Tengo ángulos internos. ¿De dónde salió? Recuerden del análisis previo que hicimos. ¿Qué más tengo? Este lado. Entonces, ¿cómo encuentro estos lados? Si voy a usar ley de cosenos, una recomendación es tener dos lados, aquí está, y un ángulo, ¿sí? Para poder utilizar ley de cosenos. Cuando usamos ley de senos, mi recomendación o la recomendación es tener dos ángulos y un lado, ¿sí? Esa es la recomendación, o se recomienda. Entonces, aquí tengo un lado y todos estos ángulos, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar ley de senos. Entonces, recuerden la expresión, pero aquí se llama T1, T2 y fuerza resultante. Muy bien.
Usando ley de senos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a considerar la primera relación. El lado conocido por conocer entre el seno y el ángulo opuesto es el lado. Entonces, podemos poner T1, T2, fuerza resultante. Aquí tengo un lado conocido, entonces vamos a poner fuerza resultante entre el seno del ángulo opuesto. Sería el seno del ángulo opuesto a este lado del triángulo es 105, entonces vamos a poner 105 grados. Esto es igual a la siguiente relación, que sería otro lado entre el seno del ángulo opuesto. ¿Qué lado? El que quiera encontrar o el lado que conozco. Entonces aquí vamos por orden, vamos a poner tensión 1, que es un lado que quiero encontrar, entre el seno del ángulo opuesto a ese ángulo. Entonces, a ese lado, perdón. Entonces tenemos tensión 1. ¿Cuál es el opuesto? Este que está aquí. Entonces seno de 45 grados. Si hubiéramos seleccionado tensión 2, entonces sería este lado tensión 2 entre el seno del ángulo opuesto a tensión 2, que sería 30 grados, pero seleccionamos en este caso tensión 1. Muy bien, sustituimos y queda de la siguiente manera: 5000 newtons, seno de 105 grados es igual a tensión 1, el seno de 45 grados. Hacemos la operación y me da, al hacer esta operación de 5000 entre el seno de 105, me da 5176 igual a tensión 1, seno de 45. Queremos encontrar tensión 1, pasa multiplicando, ¿sí? Entonces, como es una igualdad, puedo cambiar tensión 1, lo puedo poner aquí, es igual a 5176 por seno de 45. Hago la operación seno de 45 por lo que me dé ese valor, lo que me dé 5176, y me da un total de 3660.25 newton. La tensión 1 tiene que tener 3600, el barco tiene que ejercer una fuerza de 3660.25. ¿Qué barco o qué lancha? La lancha 1, ¿sí? Muy bien, ahora me voy a la lancha 2. La lancha 2 vendría siendo la tensión 2. Entonces, yo ya tengo el valor de tensión 1, lo voy reemplazando en esta parte, que sería 3660.25. Ahora, tengo este valor y los ángulos. ¿Cómo puedo encontrar tensión 2? Lo puedo encontrar por ley de cosenos o ley de senos. Cualquiera de los dos lo puedo usar, ya sea ley de senos o ley de cosenos, ¿sí? Voy a utilizar ley de senos para poder ejercitar esta herramienta. Entonces, ley de senos sería un lado entre el seno del ángulo opuesto a ese lado. Entonces, ¿qué lado? T1, fuerza resultante, el T2. Entonces, en este caso va a ser el lado que quiero encontrar, que sería tensión 2, entre el seno del ángulo opuesto a ese lado. Entonces, si tenemos este lado de tensión 2, mi ángulo opuesto es 30. Entonces, sería entre el seno de 30 grados. Igual, otro lado entre el ángulo opuesto. ¿Qué lado? El que ustedes quieran, ya sea T1 o fuerza resultante. Recuerden que es un valor de equivalencia, ¿sí? Entonces son las mismas relaciones. Entonces podemos agarrar FR o T1. Vamos a manejar fuerza resultante. La misma, si podemos manejar tensión 1 o fuerza resultante. Entonces, fuerza resultante entre el seno del ángulo opuesto a esta fuerza resultante, que sería entre este ángulo, que sería el seno de 105 grados, ¿sí? Sustituimos y vamos a tener lo siguiente: tensión 2 entre el seno de 30 grados, igual, fuerza resultante 5000 newtons entre el seno de 105 grados. ¿Se fijan? Aquí ya no tengo esta relación. Entonces, yo sé que esta operación me da 5176. Entonces sería tensión 2 entre el seno de 30 grados igual a 5176.38 newton. No es que estoy sustituyendo
este número aquí, sino cuando haga la operación 5000 entre seno de 105 me da este valor, que si se fijan es igual, en este caso coincidimos que sería igual, que si hubiera agarrado tensión 1, pues sería este valor, que sería 3660.25 entre el seno de 45. ¿Sí? Muy bien, continuamos, queremos tensión 2, despejamos y me va a quedar de la siguiente manera. Tensión 2 igual a 5176.38 newtons el seno de 30 grados. Hago la operación y me dice que la tensión 2 es de 2588.19 newtons. ¿Sí? Entonces, yo ya puedo predecir que si tengo dos lanchas que están ejerciendo una fuerza con ese ángulo con respecto a la horizontal, ¿sí? Un barco, que ese barco se está moviendo, ¿sí? Con esta dirección y sentido, ¿sí? Que si yo reemplazo estas dos fuerzas por una de 5000 newtons, ¿sí? Voy a tener las mismas condiciones que en este caso es de movimiento, ¿sí? O puede estar también en equilibrio en un dado caso que esta fuerza fuera menor que la fuerza que ocuparía para mover el objeto. Entonces me dice que tensión 1 o el barco o la lancha 1 tiene que ejercer una fuerza de 3660.25 y la lancha 2 o la tensión 2 es de 2588.19 newton. Entonces me piden nada más las tensiones. Si me pidieran dirección y sentido, pues ya tengo el sentido y la dirección pues sería el ángulo, recuerden, de aquí hasta el vector, que en este caso sería 30 grados, pero en el otro caso sería hasta acá, ¿sí? Hay que sacar ese ángulo.